Bienvenidos a todos a este tiempo tan especial. Estamos en la segunda versión de la cumbre del quebrantamiento a la transformación. Y en este día especial tengo la oportunidad también de entrevistar a una persona que es muy amable, con un corazón súper tierno, que he tenido el privilegio de conocer y que hoy vamos a poder conocerla un poquito más. Ella es Neolfis de León. Ella nació en Santo Domingo en enero de 1984. Conoció al Señor a los 11 años de edad. Está casada con Aneudi Trinidad. Es psicóloga graduada en UTESA en República Dominicana, máster en educación, graduada en la Universidad Complutense de Madrid, certificada en terapia de pareja y sexología en el Instituto de Salamanca, máster en sexología clínica en la Universidad ISEP de Barcelona, labora como psicóloga en República Dominicana y es fundadora del Ministerio por Causa del Evangelio y Tevoxión, ministerios dedicados a la creación de contenidos cristianos en español para la edificación del cuerpo de Cristo en la web. Recientemente escribió su primer libro titulado Yo te amo. Con propósito, dirigido a solteros, parejas de novios, casados que desean ser parte de una generación que construye relaciones saludables. Qué privilegio, Neolfis, tenerte aquí. Creo que ahí tenemos un extenso camino de formación y realmente nos sentimos muy honrados de que hayas apartado un tiempo para estar con nosotros. El día de hoy vamos a conocer a la persona detrás de la psicóloga, sexóloga, de la creadora de contenidos, detrás de la escritora del libro Yo te amo con propósito. Qué privilegio. Gracias, querida Neolfis. Y quisiera empezar con esta primera pregunta, ¿no? De pronto, ¿cuál es la parte de tu historia que hoy nos quieres contar, de tu historia de vida, que te ha de pronto puesto en un lugar de quebranto y de dolor en el cual has experimentado, ¿no? El vivir la desesperanza? Creo que de todas las situaciones que hemos tenido que vivir, que han sido muchas, la que más ha marcado mi vida y me ha dado un antes y un después es la muerte de mi padre. Definitivamente yo no podría hacer una comparación entre cualquier otro acontecimiento, cualquier otra prueba por la que yo haya pasado con este acontecimiento que para mí fue muy doloroso, muy profundo y muy transformador, que es precisamente la palabra con la que yo pudiera describir ese acontecimiento. Gracias, querida Neolfis, por compartir. Sé que es algo reciente y en verdad te agradezco por abrirnos tu corazón en esta parte de tu historia. Y bueno, para todas las personas que nos están oyendo y que de pronto han experimentado también una pérdida, seguramente que van a poder sentirse muy acompañados y abrazados al ver cómo Dios ha obrado en la vida de Neolfis a través de esta pérdida. Gracias, querida Neolfis, te dejo con la audiencia para que puedas compartir tu historia. Mira, yo tengo por costumbre tratar en mi casa de ser como la hija mayor de las hembras que siempre está pendiente de todos los detalles y de todas las cosas que para la familia son importantes. Cuando mi padre comienza a enfermarse y cuando comenzamos a tener situaciones con estar siempre pendiente de su salud, cada vez que había alguna condición de salud por la que él estuviera pasando y alguna situación de emergencia,
Yo era la primera persona a la que llamaban, yo salía de donde yo estuviera. Siempre mis compañeros de trabajo o las personas que me rodeaban ya sabían que no importaba lo que yo estuviera haciendo, yo iba a salir corriendo literalmente y iba a tratar de que esa situación por la que mi padre estuviera pasando no llegara a mayores, no pasara a lo peor. Eso me llegó a pasar unas 4, 5, 6 veces y yo siempre iba, mientras conducía, Señor, permite que todo esté bien, permite que él salga bien, y al final Dios siempre me escuchaba. Y yo siempre daba eso de testimonio de que, wow, el Señor lo ha librado de muchas situaciones, Él mismo daba el testimonio. El Señor siempre ha estado allí para darnos una luz y aparecían muchas personas que nos ayudaban también en medio de sus diferentes afecciones de salud. Y definitivamente para nosotros era como un testimonio tan lindo poder decir, no importa la situación que venga, Dios siempre estará ahí para abrirnos la puerta y para obrar un milagro. Y así era. Regularmente nosotros veíamos a Dios como ese Dios de los milagros, ese Dios que orábamos y ahí estaba el milagro. Entonces me acostumbré mucho a esa metodología de que Dios estuviera allí. Neolfisto, yo soy tu padre, tú eres la niña de mis ojos. Cada vez que hay una situación de salud con tu papá, no te preocupes que yo estoy aquí. Lamentablemente, hace unos 7 meses recibo una llamada, igual como la había recibido en otros momentos, y yo, dentro de mi accionar, pues lo primero que hice fue lo que hacía siempre, correr. Cuando escucho la voz de mi madre, ya un poquito temblorosa, muy nerviosa, me dice, creo que ahora es más serio de lo que antes como yo te había llamado antes. Y yo le digo, no te preocupes, tranquila, el Señor nos libró una vez y esta vez también nos va a librar. Y le doy algunas instrucciones del lugar de emergencia. Ella sigue todas esas instrucciones y yo en unos 12 minutos ya estaba en el lugar en donde estaba pasando lo que era un derrame cerebral que le había dado a mi padre. Era hemorrágico y por lo tanto ya era con una gravedad que era muy notoria, inclusive para aquellos que estaban a su alrededor y para el mismo centro de emergencias que llegó a atenderlo. Cuando yo llego ya veo que todo el mundo está conmocionado, que están tratando de subirlo a la ambulancia para entonces dirigirnos todos hacia el centro de salud. Pero la misma persona que me está tomando los datos, que es algo común dentro del proceso para recibir a un paciente, me dice, tenga fe, pero lo que estamos viendo es un cuadro muy crítico. Todavía hasta ese momento yo tengo una esperanza grandiosa. Yo estoy constantemente dándole mucho ánimo a mi madre, a todos que estaba ahí. No se preocupen, él ha salido de todo, él ha vencido, Dios ha estado con nosotros. Y cuando vamos al centro de salud, que comienzan a trabajar todo lo que es el proceso de su mejora aparente, entonces los médicos, vienen varios de ellos, comienzan a hacernos muchas preguntas y sus caras eran caras como de esto no va a tener salida. Yo me alejo un poquito de la camilla y comienzo a orar y le digo, Señor, yo no te pido que lo libres completamente porque ya todo lo que nos han dicho me indica que esto es un caso mucho más serio de los anteriores. Lo único que te pido es que por lo menos le devuelvas la vida, que me lo devuelvas con vida. Y ahí estoy orando y orando y orando y orando, pero con esa seguridad de que Dios lo iba a hacer otra vez, con esa esperanza de que Dios iba a volver a escuchar la súplica de la niña de sus ojos, que en ese momento yo le estaba haciendo. Cuando el médico me recibe nuevamente y yo vuelvo a preguntarle que cómo va el cuadro,
y ellos continúan ayudándolo, tratando de que él pueda tener algunos signos vitales y que nosotros podamos por lo menos sentirnos seguros de que algo ellos van a hacer. Entonces uno de los médicos viene y me dice, yo creo que vamos a tener que sacarlo de este centro de salud a un centro de salud donde hay unos aparatos que él necesita para nosotros poderlo mantener y que su cerebro pues ya no diga hasta aquí pude llegar. Yo inmediatamente salgo del centro de salud y comienzo a llamar a un centro de salud que yo sabía que sí tenían esos aparatos y que sí tenían los cuidados para atenderlo, e inmediatamente las personas del centro de salud me atienden y me dan todas las instrucciones del lugar. Cuando yo cierro el teléfono para llamar a una ambulancia para que inmediatamente lo traslade a ese centro de salud que estoy entrando, a donde él estaba hospitalizado, el médico me intercepta, me mira a los ojos y me dice, no pudimos hacer nada. Cuando él me dijo eso, esas palabras yo nunca las voy a olvidar. Fueron como esas palabras que me hicieron sentir que yo no tenía en mis manos el control de absolutamente nada. Porque por más que corrí, por más que me esforcé, por más que llamé, por más que traté, al final Dios es soberano. Y en ese momento me desplomé de una manera increíble. Me desconocí yo misma, porque regularmente cuando ocurrían estas situaciones, yo estaba en control, yo estaba activa, yo estaba enfocada en resolver. Pero cuando ese médico me dijo eso, yo conocí un área de mí, de mi interior, que yo no conocía hasta esta edad. Y es esa área tan vulnerable en donde no existe ninguna solución para yo poderme sentir mejor. Yo me desplomé de una manera, yo no te puedo explicar con lujo de detalles y no te lo puedo describir de una manera detallada cómo yo me sentí en ese momento. Porque lo peor es que yo sabía que Dios había hecho su voluntad y que su voluntad era lo mejor. Pero en ese momento, lo primero que me llegó a la mente fue cuestionarlo. Señor, pero hablé contigo ahora mismo, hace unos minutos, el médico me da una posible salida, ya estoy buscando esa posible salida y de repente pasa esto. ¿Qué pasó, Señor? Cuando yo hago esta pregunta, ¿qué pasó, Señor? Ahí viene una persona que yo no la había visto en todo el transcurrir de su hospitalización, y me dice, esta parte para mí fue muy, muy impactante, me toca el hombro y me dice, pero tú no eres Neolfis de León, yo te vi hace unos días predicando en el programa de tal pastor, tú no puedes ponerte así porque tú sabes que él está ahora esperando que Cristo lo resucite. Entonces, eso no es algo que como cristiana tú tienes que ponerte así. Cuando esa persona me dijo eso, me sentía aún peor. Porque, lo que percibí es que la persona no se estaba poniendo en mi lugar, no me estaba dando el apoyo y no estaba siendo empática. Así que eso todavía me generó más dolor, más tristeza, más... yo pudiera decir hasta frustración, porque como un ser humano que también es cristiano y está viendo a una persona que le acaban de decir que su padre, una de las personas más importantes de la vida de alguien, ha fallecido, te dice ese tipo de cosas que no te dan ningún apoyo y ningún consuelo. Pues inmediatamente yo entré en una crisis. Yo no podía hablar, yo no podía explicar nada, yo estaba en shock. Yo me pasé todos esos días como totalmente en el aire. Yo no podía hacer nada, no podía comer, no me sentía a gusto con absolutamente nada. Lo más fuerte es que yo conocía todos mis síntomas,
por ser profesional de la salud mental y por haber tratado a muchísima gente que ha pasado por lo mismo. Y yo no podía tener la gestión de mis emociones en ese momento, ni tampoco podía yo darme un consuelo ni ayudarme. Así que al cabo de varios días, yo le dije, Señor, yo no puedo ayudarme a mí misma. Yo me voy a abandonar a ti. Yo te voy a entregar todo mi dolor. Yo te voy a entregar todo lo que yo siento y lo que estoy ahora viviendo y experimentando. Y voy a confiar en que tú, como sanador, por sobre todas las cosas, tú vas a sanar mi corazón. Efectivamente, desde el día que le dije eso al Señor, me sentí completamente diferente. Y todo como que comenzó a fluir. Empezó a fluir, empecé a entender que Dios sí estaba conmigo, que esto que estaba pasando tenía un propósito, pero no fue algo tan fácil ni tan llevadero, sino que fue un proceso tan fuerte y ha sido como una lucha tan grande, yo poder entender todo este caos en donde los hijos nos hundimos cuando perdemos a uno de nuestros padres. Pienso que es uno de los momentos más difíciles que un ser humano puede atravesar. Definitivamente, ¿no, Alfis? ¿No? Una pérdida, creo que uno nunca está listo, ¿no? No hay una forma de estar listo para perder a un padre, a un hijo, a alguien tan cercano. No sé si durante este proceso de duelo, en estos primeros días, habían preguntas en tu corazón para Dios, o tal vez reclamos. ¿Cómo estabas viviendo eso eh, en relación con Dios, ¿no? Tu experiencia. Parte de los reclamos que le hacía a Dios era el hecho de que Él siempre había escuchado mi oración y por qué ahora no lo hizo. Eso me llegó a pasar por la mente muchas veces. Yo siempre oraba, Señor, tú me escuchabas, ¿qué pasó ahora? No entiendo por qué esa voluntad, por qué esa decisión tuya, no le encuentro la razón por la que hiciste eso, Señor, y me sentía triste con Dios y le reclamaba. Otro de los reclamos que le hacía a Dios era, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, mis hermanos viven en Estados Unidos y otros de los hermanos están en otros lugares. Mi madre y mi padre estaban siempre era conmigo. Mi madre quedó sumamente afectada, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Con esa incertidumbre de qué va a pasar, qué vamos a hacer, si va a vivir conmigo, si va a estar con otro hermano. Y yo le reclamaba todo eso al Señor, como, wow, Señor, pero ¿por qué no nos pudimos preparar más? ¿O qué pasó, Dios? Todo esto tan rápido. Y fue algo como que me dejó como tan débil que llegó un momento en donde Dios como que utilizó esos pedazos de debilidad y empezó otra vez a construirme como un ser humano más valiente, pero al mismo tiempo más empático, más lleno de compasión con otras personas que pudieran estar pasando por lo mismo. Y ahí muchas veces dije, wow, tantas personas a las que ayudé con estos casos, pero ahora específicamente es que entiendo su sentir. Y creo que con esos reclamos que le hacía a Dios y esa respuesta de amor que Él me daba y ese abrazo del Padre que Él me daba y me hacía entender que Él estaba conmigo, aún yo estuviera reclamándole a Él, yo pude entonces empezar a comprender que esos reclamos, al final, aunque son humanos, no son justificables, porque Dios tiene un plan para todos nosotros. Y muchas veces nuestras oraciones no son contestadas como nosotros queremos, pero al final serán contestadas conforme a la voluntad perfecta de Dios, que es mucho mejor que lo que nosotros en ese momento creemos que necesitamos. Y empecé a entender muchas cosas de Dios y empecé a conocer muchas áreas de Dios que quizás hasta ese momento todavía yo no conocía. Entiendo, Norfis, que de pronto cada persona vive
proceso de duelo de una forma diferente, ¿no? Y entiendo también, según lo que nos comentas, que un poco, bueno, tú eras la persona que siempre estaba como a cargo, ¿no? Como este pilar de tu familia, de tus hermanos. ¿Qué ha significado para ellos verte en ese estado? ¿Y qué ha significado para ti como despertar y ver que no estaba haciendo lo que de pronto siempre fuiste para ellos? ¿Cómo has vivido eso? Wow, qué pregunta más profunda y más significativa, porque yo misma lo decía, nunca me habían visto así. Esto es algo extraño. Como te dije anteriormente, yo me desconocía, porque aunque en muchas áreas había sido vulnerable, no había llegado hasta ese punto, no había tocado fondo, y el que mis hermanos me vieran de esa manera y que yo no pudiera ser como yo siempre era, tan activa, resolviendo, ayudando, corriendo, sino que aquí tuve que rendirme, y esa es la palabra más correcta para definir. Tuve que rendirme, tuve que soltar las armas, tuve que soltar todo y decir, Señor, yo te lo entrego. Esta es una situación que yo no puedo manejar. Yo me declaro incompetente ante esta situación y yo te dejo a ti. Definitivamente, el que mis hermanos me vieran así, el que mis amigos me vieran así, el que mi familia me viera así, el que mi madre me viera así, para mí fue algo extraordinario, porque no te puedo decir que fue malo ni fue negativo, yo lo vi como positivo, porque vieron a esa Neolpi vulnerable, a ese Neolpi que también le duelen un montón las cosas, y que nosotros, independientemente de tener ese carácter de poder ir a resolver cuando hay una situación, llega un momento en que no podemos hacerlo. Y no pude hacerlo, y no está mal, y qué bueno que pudo llegar esa, esa declaración de me rindo, de no puedo seguir, porque si quizás me hubiera mantenido allí sin sacar lo que sentía y sin expresarme, o quizás reprimiendo ese dolor tan grande y queriendo tratar de evitar todo lo que estaba pasando en mi interior, probablemente hubiera sido muchísimo más difícil poder yo vivir este duelo y superar esta pérdida tan grande. Y quizás hasta no hubiera podido ayudar tanto a mi madre como lo he podido hacer, para la gloria de Dios. Porque la vulnerabilidad que ella ha visto en mí y la vulnerabilidad que yo he visto en ella nos ha ayudado a que las dos nos podamos acompañar. Y este ha sido un proceso en donde nosotras nos hemos unido muchísimo más. Qué lindo ver eso, ¿no? Que en medio del dolor se puede producir esa unidad también en la familia y que, bueno, tal vez en el momento no lo estabas viviendo en esta forma positiva en la cual puedes tener una interpretación el día de hoy, ¿no? Por otra parte, también eres una persona muy conocida en redes, ¿no? En redes y seguramente a nivel también local, en las iglesias. En este momento de crisis, ¿había en ti momentos o algún momento en el cual viene este pensamiento de necesito ser fuerte? Yo de hecho vi el comunicado que tú hiciste, ¿no? Cuando tu papá falleció, en el momento como necesito un espacio para mí. Entiendo que el recibir este comentario de esta persona es como no tienes permiso de sufrir, ¿no? Una palabra tan dura, tan fuerte para alguien que está experimentando un dolor tan profundo. ¿Habían pensamientos en tu interior de exigencia, de responder, de seguir respondiendo con fortaleza aun cuando no podías? Al principio, te voy a ser sincera, no. Al principio yo me bloqueé tanto que no estaba respondiéndole a nadie. Eh, Sentía que yo estaba como en un mundo oscuro. Por eso te digo que es un dolor indescriptible, porque de verdad que no estaba ni siquiera con las herramientas emocionales como para poder ayudar a otros. Pero luego sí, luego cuando estaba ya lidiando con ese dolor intenso de haberlo ya sepultado y de que ya mi madre viene conmigo y ahora todo está cambiando, entonces ahí sí, como que intenté, espérate, tengo que trabajar, tengo que atender pacientes, tengo que responder mensajes, tengo que seguir subiendo contenido, pero no pude.
yo me quise autoexigir y me sentí un poquito triste también con algunas personas que me exigían como, sí, pero eso hace un mes, tienes que cumplir con tal compromiso eclesiástico, eh, tienes que cumplir con tal cosa. Yo tenía muchos compromisos en esos días, incluso internacionales, que tuve que simplemente cancelar, que yo no estaba en las condiciones emocionales y no tenía las herramientas para yo hacer todo eso, pero me sentí triste de que muchas personas me decían, pero es que no, es que tú eres cristiana, confía en Dios y vamos a seguir hacia adelante y ven que este compromiso es importante, Dios te va a utilizar. Y yo en algún momento lo pensé y dije, óyeme, pero tengo que seguir adelante porque al final esto es para Dios. Pero como que llegaban personas a mi vida, llegaban esos consejos espirituales y también la misma palabra de Dios cuando la abría, que me hacía sentir que no, que en ese momento yo necesitaba solo escuchar a Dios, solo detenerme, solo descansar en Él, porque yo estaba drenada y yo no podía dar si estaba drenada. Y aunque me autoexigí por un momento, luego como que me devolví y dije, no, no señor, yo te entiendo lo que me estás diciendo y tengo que parar. Y así lo hice y creo que fue lo mejor, de verdad te lo digo, Ale. Esa, esa pausa fue lo mejor y fue lo que me ayudó a poder reiniciar nuevamente, pero ahora desde una óptica de la restauración y la sanidad emocional. Qué importante eso, ¿no? Qué importante como darte ese permiso de sentir, ¿no? Y volver a ese autocuidado a pesar de las presiones externas, ¿no? A pesar de pronto que la iglesia, las personas a tu alrededor han podido sentirse como en un derecho de demandar cosas de ti, ¿no? Pero no cuidar de ti. Entonces, mi pregunta también sería, en este momento de mayor oscuridad, eh, ¿cuál era la pequeña luz de esperanza que podías ver? La luz de esperanza que podía ver siempre era como que Dios a través de su palabra me enviaba unos mensajes tan bonitos. Y a través de los mensajes, porque yo me senté a escuchar mensajes en mi iglesia local, a escuchar lo que Dios tenía para mí, y como que Dios todo lo orquestó de una manera tan increíble, bueno, para nosotros los seres humanos, porque para Él no, nada es imposible. Dios es tan soberano que Él puede hacer que todo caiga por su propio peso de una manera bien sincronizada. Ese es Dios. Y definitivamente como que cada mensaje, cada texto que me tocaba leer de las escrituras me daban esa luz de Neolfi, no estás sola. Es que lo que está pasando ahora te duele de una manera que no puedes describir, pero va a pasar. O sea, va a llegar el momento, todavía no lo ves, todavía no estás palpándolo, pero va a llegar. Y como que me seguía diciendo el Señor, va a llegar el momento cuando vas a sentirte mejor, cuando vas a respirar, cuando lo vas a entender, cuando yo voy otra vez a utilizarte y cuando yo voy a utilizar este momento para bendecir a otros. Pero como que eso fue llegando poco a poco según Dios me iba hablando, y esa luz fue cada día abriéndose y poniéndose más grande y más grande y más grande, hasta que ya van 7 meses, y aunque el dolor sigue, porque no te puedo negar, quizás hace 4 meses no hubiera podido darte esta entrevista ni hablar contigo de esta manera. El dolor continúa, nosotros tenemos días que lloramos mucho, tenemos momentos que de la nada estamos llorando, tenemos noches que estamos recordando todo como pasó, cada detalle, o recordando momentos que fueron para nosotros especiales, pero ya lo estamos procesando y ya podemos hablar de ello desde un punto de vista más de gratitud que de queja y de dolor. Qué importante, Neolfis, ¿no? Entender que la transformación no empieza cuando deja de doler, empieza cuando aún está doliendo. Y nos va a dar mucho gusto escuchar y conocer cómo es que tú llegas de, vamos a decirlo así, un poco del principio de la queja a la gratitud, ¿no? Del reclamo al agradecimiento.
que hoy en día estás construyendo, viviendo, transitando, ¿no? Día con día en este proceso. Realmente el tiempo se nos ha agotado en esta primera parte de la entrevista. Estamos muy expectantes a poder oír la segunda parte y saber cómo Dios ha transformado, ¿no? Cómo Dios sigue transformando y sigue moviendo las piezas en tu interior, tal vez no solo tuyo, también de tu familia, para glorificarse a través de esta situación, para dejarse ver. Eso es lo que yo más disfruto de oírte, porque puedo verle, puedo ver cómo es Él, puedo ver cómo te ama. Y realmente estamos con muchas expectativas. A todos ustedes quiero agradecerles por el tiempo que han podido compartir con nosotros hasta este momento de la entrevista. Si ustedes quieren ser parte de la segunda parte de esta entrevista, donde vamos a conocer a mayor detalle cómo ha sido este proceso del reclamo a la gratitud, ¿no? Del quebranto a la transformación, pues les invitamos a que ustedes puedan acceder a un pase premium que tenemos, que les va a dar acceso a la segunda parte de las entrevistas de todos nuestros panelistas. Así que les invitamos que puedan hacer clic en el botón aquí abajo para poder encontrar ese pase. Y por último, nos gustaría también agradecer a quienes no podrán estar en la segunda parte, pero que han estado hasta aquí con nosotros. Esperamos que hayas podido oír de Dios hasta este punto, ¿no? Y lo que Él quiere decir a tu corazón. De pronto quieres reforzar confianza, quieres reforzar compañía, y esperamos que lo hayas podido recibir de esa manera. Antes de terminar esta última parte, no quiero irme sin darte el espacio, querida Neolfis, de hablar un poquito más de lo que haces para las personas que pues nos acompañan hasta esta parte, y les puedas comentar un poco más de dónde te pueden encontrar, en qué proyectos estás actualmente y de pronto cómo te estás proyectando también hacia el futuro. Bueno, en este momento estoy trabajando más con parejas, esa es más mi área de trabajo, y con familias, ¿verdad? Ya de manera eclesiástica, entonces con jóvenes, con solteros y con la construcción de relaciones saludables dentro del cuerpo de Cristo. Por eso hemos escrito un libro llamado Yo te amo con propósito, que hablamos de él al principio. Es un libro que fue escrito con muchísimo amor y que lo hemos hecho para eso, para poder motivar a todo aquel que tenga el deseo de agradar a Dios con sus relaciones y de que sus relaciones sean saludables, pues que tenga herramientas prácticas para poder cumplir con ese sueño que también es el sueño de Dios para nosotros. Amén. Amigos, ese libro es precioso. Ustedes, no importa en qué estado civil estén, creo que tienen que leerlo para entender cuál es el corazón del amor, ¿no? Que Dios nos llama a tener. Así que igual, debajo aquí van a tener todos los links de Neolfis, donde pueden encontrarla, seguirla en Instagram. Ella publica demasiado en Instagram, mucho contenido muy valioso, precioso. Les invitamos a que la sigan y que por supuesto compren su libro, que también vamos a dejar el link aquí abajo. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente parte.